sintonía con nuestro Señor. Que el Señor nos hable en esta tarde ya. No tengo reloj, creo que ya está. Que el Señor nos bendiga. Quiero que permanezcamos así. Y nuestro hermano Josué nos va a proyectar, por favor. Pero si usted tiene su Biblia, también puede abrirla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por favor, en Hechos capítulo 16, desde el verso 1, y vamos a leer algunos versículos, por favor. Hechos 16, desde el verso 1 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es así la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que el Señor nos pueda hablar a cada uno de nosotros. A mí personalmente, que el Señor me hable y también a ustedes. Y el Señor va a hablar lo que Él quiera y se va a demorar lo que Él quiera. Por ahí había un niño que me dijo: ojalá la palabra de Dios no fuera tan larga. Pero yo le dije que el Señor va a hablar lo que Él quiera, ¿verdad? Yo sé que cada cual tiene sus compromisos por ahí y algunas preocupaciones. Pero como decía la hermana coordinadora, hoy día destinamos una mañana. Si usted lo piensa, vamos a destinar un poco de tiempo. Los que llegamos temprano, llegamos no mucho antes de las 11 de la mañana, y yo creo que no nos vamos a ir mucho más allá de las 14 horas para la tranquilidad de nuestros hermanos. Pero si usted se fija, vamos a destinar 3 horas de este día. Y este día tiene 24 horas. Tenemos 21 horas más, y de las 21 algunos duermen otros duermen más. Por favor, estoy mirando, otros duermen menos. Pero ¿saben que tampoco lo que destinamos al Señor? El Señor nos da tanto. No sé si alguna vez usted ha meditado eso. ¿Cuánto le damos nosotros al Señor? ¿Cuánto le damos de nuestro tiempo, de lo que Él ha puesto en nuestras manos? ¿Saben que ayer con nuestra esposa estábamos invitados a una iglesia en Lanín? Y estábamos compartiendo con hermanos de distintas edades, de niños, jóvenes, adultos, y también habían adultos mayores. ¿Y saben que estamos reflexionando respecto de qué tenemos en nuestras manos? Porque saben que de repente nosotros vemos en la palabra grandes hombres de Dios, ¿cierto? Y grandes mujeres de Dios. Y saben que hacíamos un ejercicio con los hermanos y les preguntábamos: ¿a qué personaje bíblico admira usted en la Biblia? Y la gran mayoría admira a Jesús, ¿cierto? Obvio, porque es nuestro ideal. Pero yo les decía, aparte de Jesús, ¿a quién más usted admira que es un personaje bíblico? Sea hombre o mujer. Y yo quiero invitarle a hacer la misma reflexión. Y le hago la misma pregunta: ¿a qué hombre o mujer usted admira y que aparece en la Biblia? Yo creo que se nos vienen inmediatamente varios nombres, ¿cierto? Por aquí nuestro hermano Jerónimo dice Pablo, Esteban, Moisés admira a Moisés, ¿cierto? ¿Qué otro nombre suena por ahí? Débora, Esther, David, Josué, Jefté. Me imagino que el pastor Moisés admiraba a Felipe, por eso le puso Felipe, me imagino, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Nosotros admiramos a grandes hombres de Dios que están en la Biblia. El otro día nuestro hermano también nos invitaba a reflexionar en torno, por ejemplo, a Sansón. ¿Se acuerdan? Y son nombres conocidos. Pero ¿saben qué? Quizás mi nombre no está en la Biblia. De hecho, mi nombre no es bíblico. No sé qué estaba pensando mi padre cuando me dice este nombre. Pero me gusta mi nombre, pero ¿saben qué? Mi nombre no está en la Biblia. Yo me llamo Alexis, para quien no sabía. Y mi nombre no está en la Biblia, pero ¿sabían qué? Yo estoy convencido de que el Señor sí me conoce. Y me tiene muy en cuenta. Y Él sabe todo lo que yo soy, todo lo que yo era, e incluso sabe lo que yo aún
de repente yo como que estoy ansioso y Señor, ¿qué viene para mí el 2026? Hoy ya estoy en el 2026 y digo, ¿qué quiere el Señor para mí en el 2027 y el 2028? Y no sé, Señor, no sé si usted explicó, pero hemos cantado canciones que dicen que Cristo ya viene. El coro cantó una canción, ¿qué es el coro de la canción? Viene ya. ¿Y saben qué? Yo desde niño que escucho ese viene ya. Y yo tengo casi 40 años, o sea, como 40 años que Cristo viene. Y los que tienen más años que miro por acá atrás, seguramente, y por allí por ahí también, por más años hemos escuchado que viene ya. ¿Y Cristo viene ya o no viene? Porque hace años que viene. Pero ¿saben qué? El reloj de Dios no es como nuestro reloj. Porque, bueno, algunos dicen que es una hipérbole, una exageración, ¿cierto? Que un día, o un año, claro, un año, no, un día es como 1000 años, ¿cierto? Y al contrario, 1000 años como un día. Entonces, cuando el Señor nos escribe la palabra que envía a su Hijo por segunda vez y que viene ya, realmente yo digo que en los tiempos de Dios sí es muy pronto, muy próximo. Y como les decía, yo conversamos con los hermanos y muchos admiraban a Pedro, hablaban de los apóstoles, de Pablo, de Bernabé, como dijeron ustedes, Josué, Sansón, Felipe, Abraham, Moisés, también fue nombrado por ahí. Pero saben que también hay nombres que son como muy anónimos aquí en la Biblia. Y yo le invitaba a reflexionar, por ejemplo, en este pequeño joven que era Tíquico, que el otro día también hablábamos aquí en la iglesia. Y Tíquico es un nombre no muy común y no es muy famoso. No sé si algún día a usted se le pensó por la cabeza, por ejemplo, cuando el hermano Pato pensó el nombre para su hijo, ¿se le cruzó por la mente ponerle Tíquico? ¿O quiso ponerle los mejores nombres? Se aseguró con Josué y David. Y nos quedó a los demás todos la posibilidad de tener esos nombres. Pero no pensó en Tíquico. ¿Y cuántos de nosotros realmente hemos pensado en ese joven como para ponerle ese nombre a mi hijo? No estamos pensando en nombres que son como irrelevantes. Porque saben que nosotros como humanos, como que decimos, esta persona es más importante. Y yo creo que mi hijo sea importante, no quiero que sea cualquiera. Pero ¿saben qué? El Señor a todos nosotros nos ha mirado de manera especial. Y aunque mi nombre, quizás su nombre no estaba en la Biblia, porque Jerónimo tampoco está en la Biblia. Aunque también había un gran prócer católico por ahí que era Jerónimo. Quizás en él se inspiraron. ¿Sí? Pero mi nombre está muy considerado para el Señor. El nombre de estos niños que andan por ahí revoloteando, ¿sabe que ellos están muy considerados delante del Señor? ¿Usted lo cree así? Y aquí leemos también un texto que hablamos de un joven, ¿cierto? Que es muy mencionado en la Biblia también. ¿Y este joven cómo se llamaba? Timoteo, ¿cierto? De hecho, acá nosotros tuvimos un gran amigo que algunos de ustedes lo conocían, que visitó también nuestra iglesia. No sé si ustedes se acuerdan, pero teníamos un hermano gringuito que nos visitaba acá que se llama, o él se autodenominaba Tim. ¿Se recuerdan de él? Él está en Estados Unidos, él nos visitó algunas veces acá, los que son, nos han acompañado en algún evento misionero, nos acompañó por lo menos unas 5 veces en nuestro templo. Y él se acortó el nombre porque era medio complicado, porque en inglés era Timothy. Y él se lo acortó y él se autodenominaba Tim. Y yo con el tiempo después lo descubrí que en realidad su nombre era Timoteo, o en inglés Timothy. Y saben que este era un joven, y la palabra del Señor dice que, si me pueden proyectar de nuevo, hermano Josué, por favor, ¿podemos proyectar nuevamente? El 16.2, claro. Miren, él era un joven, ¿cierto? Lo que dice la palabra, no tenemos la edad exacta, pero nos da a entender que era joven. Bueno, de repente la juventud está como medio... yo podría sentirme joven, quizás no sé qué dirán ustedes. Pero digamos, Felipe dice que no, por lo tanto él tampoco. Pero podríamos pensar que un joven podría estar rondando los 20 años. Podríamos pensar, ¿cierto? Pero era cualquier joven. ¿Sabe qué? Él podría haberse dicho, yo soy importante, yo soy bueno. Pero la Biblia dice que él no se autodenominaba bueno, sino que el resto que dice ahí, los demás quienes lo rodeaban decían que él era una buena persona. ¿Amén? ¿Qué creen ustedes mucho más relevante, que yo me autodenomine bueno o que quienes me rodean digan que yo soy bueno? Lo ideal es que alguien tercero me diga, sí, dar un buen testimonio de los hermanos que están en Lista y en Iconio. ¿Saben que aquí no tenemos un mapa, pero en mi Biblia tiene un mapa? Esto tiene que ver con el apóstol Pablo, ¿cierto? Bueno,
a todo esto queda claro que yo admiro al apóstol Pablo, por eso bauticé como Pablo amigo. Y el apóstol Pablo aquí está desarrollando, según algunos dicen, ya su segundo viaje misionero. Y él está viajando por algunos lugares y en particular él está visitando las dos ciudades. ¿Qué ciudades eran? Listra e Iconio. Y saben que aquí se cumple la palabra porque lo que hemos leído también, lo que mencionó la hermana Yomari, es que nuestro Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, Él dijo que teníamos que ser testigos nosotros, todos testigos de Él. ¿Y cómo podemos ser testigos de Él? ¿Cómo podemos ser testigos de Él? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de algún matrimonio? ¿Alguno de ustedes ha sido testigo de algún matrimonio? Que levante la mano. La hermana Iria ha sido muy testigo de esto. ¿Alguien más ha sido testigo? Por acá igual el profesor que sea testigo. Miren, lo que ha sido testigo de matrimonio es un simple trámite o en realidad usted tiene que dar una declaración. El testigo tiene que atestiguar algo. La hermana Iria que sea testigo varias veces. ¿Qué le pidieron a usted que atestiguara? Ya, tenía que atestiguar primero que conoce a los dos. Primera cosa. Y yo recuerdo muy bien a mis testigos que le preguntaron si mi esposa, que estaba en ese momento a punto de firmar, iba obligada o no. Nunca se me olvidó esa pregunta que me hicieron. Y eso es parte de lo que le piden atestiguar. Y el testigo da testimonio de que ninguno de los dos va obligado, sino que van voluntariamente. Y créanme que no es algo tan trivial, porque la persona, el testigo, da testimonio y tiene que firmar. Es algo, no es tan simple jurídicamente, podemos decir. Ya, es que lo hablo muy jurídicamente. Pero sí, es alguien que da testimonio y atestigua y firma de que lo que está frente a sus ojos es así y que las personas van voluntariamente y que los conocen, etc. Y el Señor a nosotros nos pide que seamos testigos de Él. ¿Cómo podríamos ser testigos de Él hoy en el siglo XXI? Le quiero hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes ha visto a Jesús cara a cara? ¿Saben que hay algunos que han tenido ese privilegio? Porque yo he escuchado hermosos testimonios de que hay gente hoy, en este siglo XXI, que le ha ocurrido igual que el apóstol Pablo. ¿Usted sabe lo que le pasó a Pablo antes de que fuera apóstol de Jesús? ¿Qué le pasó a él? Él antes era perseguidor de Cristo. ¿Pero cómo cambió tan radicalmente? La palabra dice que el mismo Cristo se le presentó y no se sabe si iba en un carruaje o en un caballo, pero cayó al suelo. Y Jesús se le presentó ahí y dijo: ¿qué estás haciendo? Yo soy a ese a quien tú persigues. Y le dejó un testimonio y quedó ciego para que creyera, porque Pablo era tan testarudo que probablemente si no se le presentaba el mismo Cristo y aparte no se le presentaba una señal, aún así no iba a creer. Pero tuvo que ocurrir todo aquello. ¿Y Pablo finalmente cree o no cree? Sí creyó. ¿Y sabe que Pablo era un hombre tan testarudo? No sé si quizás como que puede estar creando un pequeño Pablo igual testarudo, no sé. Pero ¿sabe que Pablo en su primer viaje misionero fue llamado con otro compañero de viaje? Su primer compañero no fue Timoteo. ¿Quién fue su primer compañero de viaje? Bernabé. Sí, Bernabé. La palabra dice que ellos estaban congregándose en la primera iglesia donde a los cristianos se les comienza a llamar cristianos, que era la iglesia de Antioquía. Y en esa iglesia, la iglesia estaba reunida, yo me imagino así, algo así como ahora. Pero yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo declara, pero por lo que uno lee, que eran cultos larguísimos. Por ejemplo, como que uno se queda dormido, tanto que se alargaba la predicación. Bueno, de repente puede ocurrir también por acá. Podría ocurrir. Pero era el culto larguísimo y yo estoy seguro que los hermanos no andaban con reloj, de partida porque no había reloj. Y ellos adoraban al Señor y la palabra del Señor dice que estaban reunidos ahí en la congregación de Antioquía y no estaban haciendo cualquier cosa. La palabra del Señor dice que estaban orando y ayunando. Y en medio de la oración y el ayuno, ¿cómo estamos con eso? El Señor nos ayuda. En medio de la oración y el ayuno, el mismo Espíritu Santo se presenta y se presenta en medio de la congregación y dice: resérvenme aquí
a 2 de los que están aquí, pero no quiero a 2 cualquiera, sin desmerecer a los demás, porque seguramente era una iglesia grande, y era una iglesia intercultural. Dice que entre medio había hasta un negro, un negrito. En algunas versiones dicen Níger, y otros dicen el negro, directamente. Me da a entender que era una iglesia multicultural. ¿Ah? Hechos 13, si lo pueden mostrar, por favor, mi hermano Josué, que está atento ahí. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaban los ministerios actuando ahí. No eran cualquiera. En nuestra iglesia están los ministerios actuando. Que el Señor nos ayude. Profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o el negro, como dicen otras versiones. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. La siguiente, por favor. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Saben que aquí comienza el primer viaje misionero de Pablo? Y comienza con su compañero, y él eventualmente ni siquiera lo escogió, sino que el Espíritu Santo dijo: anda con él. Pablo toma a Bernabé y vayan juntos. ¿Y saben qué? La Biblia dice que Bernabé dijo: quiero llevar a un acompañante, hermano Pablo, quiero llevar a mi... Algunos dicen que era sobrino, otros dicen que era primo, pero era un pariente de Bernabé, que era Juan Marcos. No quiero que era Marcos, pero era Juan Marcos. Y la palabra dice que en este primer viaje misionero, por distintos motivos, hubo una ocasión desde Juan Marcos que quiso literal bajar del barco. Dijo: no quiero seguir. Y la palabra del Señor dice que Pablo era tan lleno del Espíritu Santo, pero a la vez era como mañoso, por así decirlo. Y él nunca se olvidó de que Juan Marcos se bajó del barco. Nunca lo olvidó. Y la palabra del Señor dice que permaneció con Bernabé, y en el futuro Bernabé tuvo la oportunidad y dijo: Pablo, quiero traer de nuevo a mi pariente, Juan Marcos. ¿Quiere sumarse de nuevo? Ahora si quiere. Y Pablo le dijo: no. Y fue tal la discusión que Pablo se separó de su compañero Bernabé, porque Bernabé prefirió seguir con su pariente. Y Pablo dijo: yo no voy con quienes se bajan del barco. Que si me bajan del barco no se vuelva a subir al barco. ¿Y saben qué alguien podría decir? Hoy un hombre testarudo es como, sería la voluntad de Dios que los hermanos se peleen y se separen. Usted puede sacar su conclusión, pero ¿sabe qué? Incluso a partir de esa separación, de ese pleito virtual, ¿sabe qué? El Señor se glorificó. ¿Por qué cree usted? Porque ambos armaron distintos equipos, y en vez de quedarse peleados, aburrados, sentados, dijeron: Pablo, yo sigo trabajando por acá. Y Bernabé dijo: ya, no importa, Pablo, no quiero trabajar contigo, pero igual sigo trabajando. ¿Y saben qué? Un equipo ahora se dividió en dos, se multiplicaron. Así que el Señor incluso podría, a partir del pleito, multiplicar la bendición. No significa que nosotros nos vamos a pelear y vamos a dividir la iglesia, para que no se preocupe el pastor. Pero ¿saben qué? El Señor puede utilizar aún eso, incluso la soberbia humana, puede transformarla en bendición para su gloria. ¿Y saben que Pablo aquí está iniciando un segundo viaje? Ya dejó a su compañero Bernabé, que prefirió a su pariente traidor, que se bajó del barco. Y Pablo, yo creo que siempre andaba buscando gente que me pueda ayudar. Y me da la impresión que Pablo andaba buscando no cualquier persona, sino que andaba buscando un compañero que no le iba a dejar botado, porque ya tuvo la experiencia. Y volvamos al 16, por favor, hermano Josué, el 16:2. Y el Señor cuenta que en las ciudades en las cuales él andaba visitando, había un joven de la cual la gente hablaba muy bien. Él no hablaba de decir que era bueno, sino que la gente decía: es un buen joven. ¿Saben que yo de repente me digo y podríamos decir, ¿de qué joven podríamos decir aquí? Yo ya no estoy en el rango de joven según el hermano Felipe, pero ¿qué joven podríamos decir aquí? Mirar, decir: miren, todos hablan bien de Matías, todos hablan bien de Gama, todos hablan bien de Jere. No es por ser, pero los tres fueron alumnos de los 300. De la escuela bíblica. ¿De quién habla bien la congregación? ¿De quién habla bien mi villa, mi población? ¿De quién habla bien este sector? ¿Hablan bien de mí? ¿Hablan bien de usted? ¿Qué se dice de mí, hermano Manuel? ¿Qué se dice de mí, hermana Yesenia? ¿Qué se dice del hermano Osvaldo? ¿Qué se dice de cada uno de nosotros? ¿Saben qué? Aquí en la iglesia
como alguien dijo, todos somos buenos. Y todos llegamos en lo posible con la mejor pinta, en lo posible. Hay cosas que no se pueden mejorar, pero hacemos lo posible. Entonces aquí somos todos buenos, somos todos, visiblemente por fuera somos buenos. Pero ¿qué dice el Señor de mí? ¿Qué dice quien me rodea? ¿Qué dice de mí? ¿Saben que yo he meditado mucho de eso en este tiempo? Porque obviamente uno siempre tiene cosas malas que debemos mejorar. Y yo meditaba mucho en este joven Timoteo, del cual daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y saben que este es un periodo muy especial. Aquí ya están fuera de Israel. Están, bueno, no me manejo mucho la geografía, porque me ayudaste a estar medio ahí. Pero estamos hablando de, está Israel, está Siria en el norte, y aquí nos movemos un poco a Asia Central. Pero no estoy seguro si esto es Turquía, estoy casi seguro, pero no 100% seguro. Pero más al norte está el país de Turquía, y saben que el evangelio ya se estaba moviendo por otros países. Ya se había movido de Israel, había llegado a África. ¿Se recuerdan que Felipe en el primer momento, cuando los discípulos son dispersados por miedo a que fueran muertos como Esteban, se comenzaron a dispersar y el primero que se empezó a mover fue Felipe? Y dio testimonio a un africano. Se cumplía la palabra, dijeron, den testimonio a todas las naciones, y inmediatamente le voy a dar testimonio a un oficial de Etiopía. ¿Y Etiopía está en qué continente? Inmediatamente comenzaron a dar testimonio en África. Y la palabra del Señor dice que otros se movieron a India. ¿Sabía usted que hay un discípulo apóstol que se movió a India? ¿Quién se movió a India? Y acá tenemos un joven que lleva ese nombre. Es un discípulo que después fue apóstol y que llegó a India, y que hasta el día de hoy hay comunidades cristianas en ese país que llevan el nombre de este apóstol. El apóstol Tomás. El que algunos decían, oye, pero si este no cree, el que tiene que tocar ahí para creer. Y saben que el Señor lo movió, la historia no está en la Biblia, pero la historia lo comprueba, lo confirma, de que el Señor lo movió hasta India, y hasta el día de hoy hay unas comunidades tomasinas en India. No sé si usted lo sabía, pero el Señor movió a sus hijos por todos los rincones del mundo, y de repente vemos los otros apóstoles y lamentablemente se centra mucho en Pedro y Pablo, pero los otros apóstoles sí cumplieron la misión. Y Pablo aquí se movió por Siria, por Turquía, llegó a Grecia, llegó a Italia, y la palabra del Señor dice que él quiso llegar también a España. ¿Usted cree de dónde derivamos nosotros nuestra iglesia cristiana? ¿A quién se la debemos? Dentro de algo bueno que nos dejaron el cristianismo. ¿Sabe qué? Si nosotros hubiéramos nacido, siempre pongo este ejemplo igual, pero nunca me canso de decirlo. Si nosotros hubiéramos nacido en Arabia Saudita, ¿qué religión cree usted que tendríamos hoy? Lo más probable es que seamos, ahora hubiéramos sido islámicos. Mire, ¿y sabe qué? Una noticia y estadística triste. Si hoy naciéramos en África, hubiéramos nacido en África, para desgracia del evangelio y del cristianismo, África hoy está muy islamizado. Está muy invadido por el Islam, por el pueblo musulmán. Y ya que algunos de ustedes, o estamos pensando en fútbol, no sé si ustedes han visto, pero hay muchos jugadores africanos, y ahora no solamente africanos, que son practicantes del Islam, y yo diría que incluso más devotos que nosotros mismos como cristianos a veces. El otro día vi una imagen que habían unos jugadores franceses que son africanos, y varios de ellos son islámicos, y saben que en medio del camarín había una imagen donde ellos estaban preparando la alfombra para orar. Y ya que vino esto, el Señor lo puso. ¿Cuántos de los que jugamos fútbol, para incluirme, llevamos o estamos pensando en orar entre medio, o ando con una alfombrita de oración? Porque saben que el islámico tiene 5 oraciones al día. Y saben que él puede estar sentado en el banco, puede estar haciendo alguna fila en el cajero, puede estar jugando la pelota, pero suena la hora de la oración y él deja todo lo que está haciendo, lo deja todo, porque así es el Islam. Marca la hora de la oración y él deja todo, y era del Belén, y él estaba dirigiendo la oración, y él andaba con su alfombra, y él estaba preparando su alfombra para hacer la oración, y estaba como pastoreando a los otros para hacer la oración. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos realmente a dejarlo todo por orar al Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar todo, Señor? Si tuviéramos el culto a las 3 de la tarde, ¿cómo estaría
estaría la iglesia acá, porque a las 3 todo lo que escuché. ¿Seríamos capaces de dejar eso de lado por estar en la presencia del Señor? Yo de repente siento que lamentablemente estas religiones son mucho más devotas que nosotros mismos. Lamentablemente son devotos de algo erróneo. Pero yo estoy seguro que si yo fuera transformado así como el apóstol Pablo, que era devoto del judaísmo, tan devoto que estaba dispuesto a matar a quienes él creía que estaban contra el judaísmo. Pero el Señor tomó esa devoción y la transformó para que se convirtiera en cristianismo. Y podríamos decir que es uno de los principales promotores del cristianismo. Y saben que yo de repente pienso en el pueblo islámico y digo, Señor, ten misericordia de ellos, porque ellos son tan devotos que si tú los transformaras, quizás serían hombres poderosos en la nación. Serían más oradores que yo. ¿Y sabía usted que ellos tienen un mes de ayuno en el año? Un mes completo de ayuno cada año. ¿Y cuántas veces en el año ayuno yo? ¿Ayuna usted? ¿Cuántas veces en el año ayunamos? ¿Ayunaremos un día, 2 días, 3 días, 4 días? Los que ayunan más ayunarán una semana. ¿Sabía usted que el pueblo islámico cada año ayuna un mes completo? Yo digo, ¿qué nivel de devoción? Señor, yo anhelaría tener la mitad de la devoción que tienen ellos, de que sea que donde sea que anden, oran sus 5 oraciones al día. Tengan o no tengan ganas, ellos ayunan todos los años un mes completo. Y eso también es real, porque también he visto por ahí imágenes que la otra vez estaba en una foto, que había un jugador, Salah creo, y saben que los respetan mucho porque ellos pueden estar jugando, pero como están en ayuno, los que son deportistas saben que en ayuno no pueden rendir lo suficiente, ¿cierto? Y saben que el entrenador incluso tiene un trato especial porque dicen, no lo puedo poner todo el partido porque él anda en ayuno, y lo respetan. Y nosotros como cristianos estamos ayunando, estamos orando, así como en la iglesia de Antioquía, que estaban todos unánimes orando y ayunando. ¿Sabes que de repente yo pienso, no quiero decir que la música no sea importante porque también soy músico, pero estoy seguro que en ese punto ni siquiera había música? Estoy seguro porque no me consta, pero estoy casi seguro, porque la liturgia de Medio Oriente no incluía instrumentos musicales, a lo más cánticos. Por ejemplo, la Biblia se señala que en el Medio Oriente había cánticos como el cántico de Ana, etc. Pero no menciona que había como una liturgia como ahora. Ellos oraban y ayunaban y hablaban de la palabra. ¿Y cuánto tenemos de nosotros para hablar de la palabra? Tenemos 3 horas de culto y en las 3 horas tenemos 40 minutos como máximo de palabra y ya estamos agotados. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque lo que nos convoca hoy, esta mañana, esta tarde, escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios aquí está en la palabra. Alguien podría decir, Señor, es que no escucho tu voz. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor nos recuerda una vez más que aquí está la respuesta. Señor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer tu palabra. Señor, tendré que ayunar. Alguien puede hacer preguntas como que la respuesta es obvia. El Señor quiere que yo ore, el Señor quiere que yo ayune, el Señor quiere que yo esté en comunión, el Señor quiere que el 16:2, el Señor quiere que el mundo me vea a mí como un referente, como un embajador de Cristo. Que la gente, el 16:2, por favor, Josué, 16:2, el Señor quiere que nosotros seamos un referente para el mundo, que la gente diga que yo doy buen testimonio, porque ¿sabe qué? Nosotros nos denominamos cristianos. Y eso es un nombre para mí es como, no quiero decir un peso, pero es una responsabilidad. Porque el que me diga cristiano significa que yo debería ser un reflejo de Cristo. ¿Y yo realmente soy un reflejo de Cristo? ¿O soy un engañador? ¿Soy un estafador? ¿Soy un mentiroso? ¿Soy un no sé qué? ¿Cristo habrá tenido esas actitudes? ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo es Cristo? Cristo es perfecto. Claramente la palabra dice que ninguno de nosotros podría alcanzar la perfección, pero debiéramos tratar de esforzarnos para aquello, ¿cierto? Y la consulta es, ¿nos estamos esforzando para ello? ¿O qué testimonio estoy dando? Yo creo que, no sé, yo creo que no he hecho el ejercicio, quizás lo voy a hacer algún día. Y podríamos preguntarle al vecino con el cual nunca hablamos. Y un día preguntarle al vecino, ¿qué opina de mí? No sé. ¿Qué opina de mí? O si voy al almacén, vecino, ¿usted qué opina de mí?
Y la vecina del almacén me dirá, bueno, usted el que no paga nunca, o pide fiado y no paga, o el que promete y no cumple, o usted el que yo veo que trata mal a su esposa, que nunca anda con ella, o que nunca anda con sus hijos, o que tal y tal cosa. ¿Saben qué? La palabra dice que nosotros somos como un libro abierto para el mundo. ¿Usted cree que el mundo no nos está observando? Yo creo que el mundo nos está mirando. Y sabe que el enemigo es tan astuto que también incluso puede poner esas cosas en nuestra contra y nos puede poner palabras al oído. Pero si miras lo que dice el mundo de ti, tú no eres nada, tú eres tal y tal. Pero ¿sabe qué? El Señor nos dice que a pesar de que seamos malos, Él nos da una nueva oportunidad cada día para arrepentirnos. Y yo creo que si hoy día estamos actuando algo malo, porque también la palabra dice que aquí esto es como un hospital, ¿cierto? Y yo por lo menos me cargo en un hospital. Y las únicas veces que he ido es porque realmente estaba muy enfermo, ¿cierto? Y esto es como un hospital. Entonces, ¿quién va al hospital? Porque estamos enfermos, necesitados. Entonces, si usted está enfermo y necesitado, claramente este es el mejor lugar en el cual podemos estar. Así que el Señor hoy día nos quiere dar sanidad, nos quiere dar libertad. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. No quiero explicar mucho más, pero Timoteo fue, por lo que leemos, yo creo que usted lo ha leído, también hay cartas. La palabra también dice de él que era joven y que también el apóstol le decía, no tengas en poco tu juventud, ¿se acuerda de él? ¿Sí? Entonces de ahí podemos entender que realmente era joven. Y también me da a entender que él daba buen testimonio, pero ¿sabe que también puedo leer entre líneas? De que eventualmente había gente mayor que quizás, como decía nuestro hermano Jonathan, que él dice que nunca cargo, amén, qué bueno. Pero ¿saben que eventualmente había gente que estaba mirando y decían, oye, el apóstol va a dejar a este joven, a este cabro, podríamos decirlo en chileno, va a dejar a este cabro nuevo aquí a cargo de una iglesia, y yo soy mayor, ¿y por qué lo deja él? Y el apóstol le dijo, que nadie te mire menos porque eres más joven. Pero ojo, no es simplemente que seas joven, sino que además tú tienes que ser ejemplo. ¿Se acuerdan que le pedí que fuera ejemplo? El espíritu, amor, fe, pureza, palabra, conducta. ¿Tenemos que ser ejemplo? ¿Saben que algunos de nosotros pueden decir, pero es que yo no quiero tener cargo, yo quiero ser como Timoteo? Pero esos pedidos son para todos, solamente para el liderazgo. El pastor nomás se tiene que guardar de no pecar. Pero nosotros también nos tendríamos que guardar de no pecar. Tendríamos que guardar nuestra conducta. Tendríamos que guardar nuestra fe. ¿Saben que yo estoy convencidísimo que si aquí hubiera más Timoteos o hubiera un Timoteo, mira, esta iglesia ya se hace pequeña, ¿cierto? Yo estoy seguro que si hubiera más Timoteo, esta iglesia ya no daría abasto y tendríamos que estar pensando, pastor, en hacer 2 cultos, como dijo algo una vez el pastor de la Alianza, ¿cierto? Pastor Mardones. ¿Saben que yo le he pensado harto igual? Que algún día, si hubiera más Timoteo aquí, que diéramos buen testimonio. Me incluyo, yo primero. Si diéramos buen testimonio, habría gente que me miraría a mí y me preguntaría, oye, ¿dónde? Tú eres bueno, yo sé que tú eres cristiano, ¿dónde te congregas? Quiero ir a tu iglesia. Y yo le diría, puta, no alcanza la iglesia porque es para 120 y si llega a 121 no vamos a tener dónde sentarlo. Pero si diéramos todos nosotros buen testimonio, estoy seguro que esta iglesia ya estaría duplicada. Si somos 100 y todos nosotros estaríamos trayendo por lo menos uno por el buen testimonio, quizás ni siquiera hablándole, solamente por el buen testimonio, la gente anhelaría ser como yo y querría ser como yo y querría congregarse en el lugar en el cual yo me congrego. ¿Y por qué hoy ya no nos multiplicamos como debiera ser? Yo creo que principalmente por culpa mía, pero también por culpa de usted. Abiertamente lo digo, por culpa nuestra. Y saben que de repente yo lo miro con admiración y digo, Señor, que ¿cómo es tu palabra y que también se cumple? Cuando alguien llega al Evangelio, anda con el primer amor y sabe que le habla a todo el mundo. Y no sé si usted se ha fijado, pero siempre se cumple el mismo patrón. Y los nuevos convertidos son los que traen más gente que los que estamos viejos en el Evangelio. Yo, por ejemplo, a Gerson, a Dennis, que traen a su familia, la misma Krishna ahora que trajo a su mamá, son nuevitos en el Evangelio y ellos están más preocupados de traer nuevos convertidos que nosotros los viejos en el Evangelio. A mí me da vergüenza y como tragicómico. Y los que somos viejos en el Evangelio, ¿cuánto hemos traído acá? Insisto, si nos preocupáramos de dar un testimonio,
nosotros estaríamos multiplicándonos por 2 cada año. Cada año. Significa que si somos 100 ahora, el otro año somos 200. Y el tercer año no somos 200, somos 400. Más encima nos multiplicamos exponencialmente. Es decir, en menos de 10 años hubiéramos alcanzado nosotros como iglesia local a toda la comuna de la casa. ¿Pero por qué no está ocurriendo? En el primer tiempo era así. Iglesias pequeñas se multiplicaban, se hacían chicas y tenían que sembrar nuevas iglesias. Porque las iglesias se multiplicaban a montones. Pero era porque los cristianos de aquel tiempo daban buen testimonio. Yo les invito a que nos pongamos de pie, que podamos reflexionar en torno a esto. Es decir, ¿qué testimonio estoy dando yo hoy? ¿Estoy dando buen testimonio en mi trabajo? ¿Qué dicen mis colegas de trabajo de mí? ¿Soy el más sacador de vueltas? ¿Soy el más mentiroso? ¿Soy el más deshonesto? ¿O soy el que siempre está comprometido con el trabajo, el que llego primero? Y el que cumple con mis informes antes de que me los piden, yo tengo el informe listo. ¿Me destaco por ser eficiente o por sacador de vueltas? Y en mi universidad me destaco por ser un estudiante honesto o por ser el más copión. Y como hijo, como padre, ¿por qué me destaco? ¿Doy buen testimonio? Insisto, la palabra primeramente es para mí. ¿Me destaco por ser un buen marido? Mi esposa podría responder. ¿Me destaco por ser un buen hijo, un buen padre, un buen vecino? Que el Señor nos ayude. ¿Saben qué? Yo creo que todos nosotros tenemos que mejorar. Pero humanamente no se puede. Tenemos que acudir al Señor. Así que en esta tarde yo quiero que nos vayamos con esta reflexión, que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo para que aquellas cosas que estoy haciendo mal, el Señor me ayude a mejorar. ¿Usted está de acuerdo en que debemos mejorar? Yo soy convencido que yo tengo que mejorar cada día. Y yo agradezco al Señor que sus misericordias se renueven cada día. Porque si no fuera así, yo tendría una lista tremenda de pecados por perdonar. Pero el Señor me perdona cada mañana. Y gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Yo quiero que cerremos nuestros ojos, que oremos, pero también invitar, si alguien que quiere pasar a orar, alguien que quiera presentarse al Señor, o alguien que tenga alguna petición de enfermedad o algo de salud. No sé si hay peticiones también que ha hecho llegar la iglesia por ahí, pero que el Señor nos ayude. Y si no es así, podemos cerrar nuestros ojos y vamos a orar para entregar este mensaje de esta tarde.